No existe tal cosa como un problema de la vida tal como solemos entenderlo. Esta misma afirmación puede sonar casi provocadora para nuestro sentido común. Percibimos la vida como una sucesión interminable de dificultades, como si toda nuestra existencia se redujera a una lucha constante contra una grandiosa tarea del ser. Para algunos, esta tarea se manifiesta en la pregunta metafísica, ¿por qué existe el universo? Para otros, en la preocupación elemental de cómo alimentarse a sí mismos y a sus seres queridos. Si consideramos cualquiera de estos extremos, ¿quién se atrevería a decir que la vida no es un problema? Y, sin embargo, surge una suposición audaz, casi sacrílega, quizás todo aquello que tanto nos preocupa no es más que un fantasma, una ilusión, un espectro sin fundamento real. Una de las características del pensamiento neurótico es su naturaleza cíclica. Cae una y otra vez en la trampa de los mismos escenarios fallidos. La persona se queda atrapada en patrones que no llevan a ninguna parte, pero que se repiten con una constancia alarmante. Este interminable círculo de sufrimiento, que filósofos y poetas han llamado la carrera de ratas del nacimiento y la muerte, es la vida en la que nos encontramos. Pero es una carrera circular, cerrada, viciosa. La razón es que intentamos resolver problemas que, en realidad, no lo son. Hemos declarado como problemas lo que no es tal. Solo nos parece que lo son. Y cuando nos dedicamos a reflexionar sobre preguntas que, en principio, no tienen respuesta, el pensamiento se enreda en una espiral, todo empieza a girar sobre su propio eje y no llegamos a ninguna parte. Consideremos, por ejemplo, algunos de estos conceptos fantasmales que habitan en nuestra mente. Decimos, todo ser vivo posee un instinto de autoconservación. Y basándose en esto, muchos afirman que la tarea principal de la vida es sobrevivir. Todo se reduce a una estrategia de supervivencia. Y, según ellos, si se suprime este instinto, la persona pierde la voluntad de actuar. Pero, pensemos, ¿cómo sabemos que este instinto realmente existe? ¿Qué pruebas tenemos? Todo lo que podemos afirmar es que las personas tienden a preservar su vida hasta que dejan de hacerlo. Pero si este instinto es tan fuerte y fundamental, ¿a dónde va a parar en el momento en que alguien decide no luchar? ¿Por qué algunos avanzan mientras otros se rinden? Así, vemos que cuando explicamos el comportamiento humano recurriendo a una fuerza motivadora, ya sea instinto, espíritu o energía, en realidad significa que simplemente no hemos descrito lo que ocurre con suficiente claridad. Hemos sustituido la claridad por términos que no explican, sino que enmascaran nuestra incomprensión. Y quizás, si observamos el comportamiento de las personas sin prejuicios, sin conceptos fantasmales ni mistificaciones, si simplemente somos honestos al observar y describir, muchos de estos supuestos problemas se disiparán por sí mismos, como la niebla al amanecer. Esto se manifiesta también en otra área, en nuestros intentos de describir cualquier cosa como algo que existe por sí mismo, separado de todo lo demás. Parecemos obsesionados con la noción de sustancia, de algo autónomo que actúa, que influye, que hace algo. Pero, en esencia, todo esto es solo una consecuencia de una comprensión insuficiente. El mundo nos parece material hasta que empezamos a observarlo con suficiente atención. Es como una estrella en el cielo lejano, de lejos, parece un punto brillante y solitario. Pero basta con apuntar un telescopio de alta resolución para que se nos revele una nebulosa espiral, una estructura, un patrón, un complejo comportamiento de luz y materia. En otras palabras, la propia idea de cosa o entidad es simplemente una sensación que surge de la falta de atención o de precisión. Cuando nuestros instrumentos son demasiado rudos, vemos una cosa. Cuando se vuelven sensibles, empezamos a ver comportamientos interconectados, procesos, movimientos. Y un patrón no es un objeto, es una forma de acción, una dinámica, una manifestación de actividad, no una cosa, sino una manera de ser. Tomemos, por ejemplo, el organismo humano. ¿Por qué mantiene su forma? ¿Por qué los órganos no se desplazan, no se desintegran, no se dispersan? Podríamos responder que es gracias a la piel, que los mantiene unidos.
Pero eso es solo una parte de la historia. Si profundizamos, descubrimos que el aire exterior ejerce una fuerza colosal sobre nuestro cuerpo. Si no existiera esta presión, simplemente seríamos desgarrados desde dentro. Y entonces surge una pregunta más precisa: ¿quién o qué es lo que realmente mantiene la forma del organismo? La respuesta ya no puede ser unilateral. No es solo la estructura interna del organismo ni solo el entorno externo, sino su interacción. No es un acto del cuerpo o del aire, sino un proceso conjunto. Y aquí llegamos a la idea que desarrollaron John Dewey y Arthur Bentley en su destacada obra, El conocimiento y lo conocido. Ellos introdujeron el término transacción. No se trata simplemente de la interacción entre dos entidades separadas, sino de la descripción de un proceso holístico donde la división entre dentro y fuera pierde sentido. No existimos dentro del mundo ni separados de él, sino con él, en una interconexión indisoluble. Y cuanto más claramente comprendemos esto, más nítidamente vemos que las cosas son una ilusión de simplicidad, y que la vida no es un conjunto de objetos, sino un flujo de formas, movimientos, patrones interdependientes. Una transacción no es solo un intercambio, es una interdependencia en la que ningún elemento existe por sí mismo. Un comprador no puede comprar si no hay un vendedor. De la misma manera, el conocimiento es imposible sin un objeto de conocimiento. La conciencia no surge en el vacío, necesita algo a lo que prestar atención. Y esta es la esencia de lo que a menudo pasamos por alto: cualquier cosa en el mundo, ya sea una piedra, un árbol, un animal o una persona, no existe en aislamiento, sino gracias a su participación en una red omnipresente de interconexiones, no solo con algo más, sino con todo lo demás. El ser humano es un ente infinitamente multifacético. Está inmerso simultáneamente en miles de relaciones interconectadas. Un médico no es solo un especialista con un diploma. Puede ser padre, esposo, hijo, amigo, ciudadano, maestro, paciente, creyente, viajero. A menudo nos lo imaginamos como un yo autónomo que simplemente asume todos estos roles. Pero esto es una ilusión, la creación de un yo fantasmal, separado de todo el sistema de relaciones en el que existe. Si somos precisos, el ser humano es inseparable de estas relaciones, él es toda esta totalidad. Es un patrón que emerge en la intersección de incontables hilos. En otras palabras, el organismo no es un sistema aislado. Es una forma de expresión del entorno, del campo, del contexto. Pero esto no significa que sea pasivo, como el polvo que el viento arrastra. Al contrario, el organismo es un participante, un coautor, un elemento activo del mundo circundante. No solo reacciona, sino que también da forma. Es parte del entorno, de la misma manera que un árbol es parte del bosque o una ola es parte del océano. No se pueden separar las olas del mar, y no se puede separar verdaderamente al ser humano de su mundo. Y si renunciamos a la terminología habitual, donde hay un agente y un objeto de acción, un atacante y una víctima, una causa y un efecto, y simplemente describimos lo que sucede sin etiquetas preconcebidas, comenzamos a ver una imagen de la realidad sorprendentemente simple y completa. Una imagen sin fantasmas, sin ilusiones, sin dualidades. Y entonces, por primera vez, puede surgir en nosotros una profunda comprensión intuitiva: la vida no es un problema. No es un conflicto entre yo y no yo, ni una lucha contra las circunstancias, ni una guerra con el mundo. Toda esta es una percepción errónea. Es falsa en su misma base, porque yo no soy algo que existe de forma separada. Soy la forma que el mundo adopta en este preciso momento a través de mí. La idea de que la vida es una lucha interminable, de que somos seres aislados que combaten contra el mundo exterior, resulta ser no más que una ilusión. Una ilusión nacida de las limitaciones del lenguaje, de la inatención en la percepción y de la falta de claridad en las descripciones. Cuando decimos, estoy separado del mundo, existo en un cuerpo que termina en mi piel, pasamos por alto que el concepto mismo de yo solo es posible como parte de una red infinita de interdependencias. El cuerpo respira, pero el aire no es un enemigo, no invade, participa.
Es la respiración misma. Comemos, y el alimento no se nos opone, no es ajeno ni externo, se convierte en nosotros. Es aquello de lo que estamos hechos. En este sentido, es imposible trazar una línea clara entre tú y no tú. No eres una cosa colocada en el mundo, eres la forma que el mundo toma en este instante. De un mismo modo que una ola es algo que hace el océano, y no algo que está fuera de él. La ola no está separada del océano, es una expresión de su naturaleza, de su movimiento. Es su función. De igual manera, tú eres una función del universo. Eres su manifestación, su forma de ser, su gesto, su figura. Pero nuestro lenguaje insiste en dibujar una separación, yo y él, sujeto y objeto, agente y aquello sobre lo que actúa. Y es precisamente esto lo que crea la sensación de ruptura, lo que genera tensión, conflicto, la percepción de que la vida es un campo de batalla donde hay que sobrevivir, conquistar, superar, demostrar la propia razón. Pero todo esto no es la realidad, son sombras mentales, fantasmas. Cuando empiezas a mirar la vida con claridad, no ves un conjunto de cosas, sino un flujo de procesos. Ves que el yo no es una sustancia, sino un patrón de relaciones, que no hay ningún problema que resolver. Solo hay un movimiento eterno, un cambio de formas, un devenir ininterrumpido. Y entonces llega la verdadera liberación, la liberación de la ilusión de que la vida requiere ser descifrada, de que tiene un sentido último, un misterio por revelar. No, la vida no es un enigma, sino una danza, no es un rompecabezas, sino un ritmo. No necesita una solución, pide participación. Y cuando abandonas la idea de que debes luchar contra ella, entras en un flujo en el que no necesitas ser alguien, no necesitas conquistar el mundo, porque tú eres el mundo.